Muy bien, comenzamos nuestra clase y es una clase también como todas las clases, por supuesto, pero esa trae mucho desafío. También revisando el trasfondo de cómo adaptar la enseñanza a nuestra realidad, adaptar la enseñanza bíblica a nuestro tiempo. Bienvenida, Solange. Vamos a mirar este desafío que nos propone el estudio que estamos realizando de métodos de estudio bíblico. Y miren esto, tengo mis notas. Observen en mis notas lo que hice a continuación. Si aquí en TikTok alguien quiere hacer parte de estas clases, los invitamos, les mandamos el enlace para que puedan, por mensajería interna, les puedo decir cómo pueden hacer parte de estas clases totalmente patrocinadas. Estas clases son patrocinadas. Antes decía clases gratuitas, pero realmente están siendo patrocinadas. Entonces, clases patrocinadas, damos gracias a nuestros patrocinadores por eso. Dios los bendiga y les multiplique. Bienvenidos, bienvenidas. Miren esta situación que tengo acá en mis notas. Entonces, vimos en la última clase que nosotros tenemos varias esferas en donde es necesario que apliquemos el conocimiento que vamos encontrando de la palabra de Dios. Una va a ser el gobierno, otra va a ser el trabajo, la familia, la iglesia, pero empezamos principalmente con nosotros. Está ahí, estoy viendo este gráfico, lo estoy retomando y les decía que yo estoy observando, bueno, saco la síntesis y la síntesis es el resultado de la observación cuidadosa que yo hice del texto bíblico, que en este caso es la epístola a los romanos. Entonces saco mi síntesis y ahora voy a ver en qué situaciones la voy a aplicar. Tengo dos situaciones. Cuando yo les hablo a ustedes que hay una aplicación de Dios al hombre, o sea, lo que Dios dice para mí, yo lo puedo ver desde esa perspectiva personal, o sea, cómo puedo tomar yo esta enseñanza como un alimento espiritual para mi vida, pero también lo puedo ver como la parte antropológica. Antropológica quiere decir que aplica para todos los hombres. Es la palabra para definir al ser humano desde el griego. Cuando yo hablo de hombre, estoy hablando de antropos. O sea, y esto incluye hombres y mujeres, por supuesto. La palabra antropos tiene que ver con hombre. Ahora, si lo vemos desde esa perspectiva, yo ya les mostré un ejemplo de cómo lo estaba aplicando a mi propia realidad. Pero si yo lo veo a la perspectiva del ser humano, entonces Jafet, de eso es testigo que tuve la oportunidad de compartir en el ministerio de Yeshua un mensaje acerca de la pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces quise como tener en cuenta ese mensaje. Aquí le voy a abrir el enlace, abro la liga y precisamente este es el mensaje que compartí en aquella ocasión, es el bosquejo. Y miren lo que con lo que me encontré. Me encontré con que el primer libro de Reyes, el capítulo 2, David le plantea un desafío a Salomón y le dice lo siguiente, sé hombre. Ok, ¿qué dice la escritura al respecto, no? ¿Qué dice la escritura al respecto de cómo se ve esto, cómo se ve, cómo se comporta un hombre? Pensamos a veces, ya saben ustedes, que tenemos la tendencia, o está la tendencia más bien, de apuntar hacia la parte espiritual, ¿no? Entonces tú vales porque eres un espíritu. Tú vales porque lo espiritual es lo más importante, lo material es obsoleto o es corruptible o va a pasar o va a ser destruido, va a entrar en un apocalipsis. Bienvenida, Bárbara, también está conectada en este momento. Bienvenida, Patti. Bienvenida también, mi hermana Juliet. Todos bienvenidos. Gracias, bendiciones. Bendiciones, la recibo para este frío que está haciendo por acá y la gripita que me trata de volver a dar. Entonces, ¿qué es el hombre? O sea, el hombre, la voluntad de Dios fue crear esta nueva especie, porque somos una nueva especie en la esfera de lo que Dios ha venido creando. Ya saben ustedes que Dios había hecho querubines, ya saben que Dios hizo ángeles, ya saben que algunos ángeles se transformaron en demonios o en ángeles caídos. Entonces viene la nueva especie. ¿Cuál es la nueva especie? Ser humano, el ser humano. Entonces, ¿qué dice al respecto? Dios nunca ha querido separar al ser humano de su cuerpo. Porque es la especie nosotros, la especie humana, se caracteriza porque somos espirituales, pero somos corporales. Esa es la especie humana. O sea,
Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve la redención del hombre? No solamente va a ser un espíritu libre, ¿verdad? Libre de la cárcel del cuerpo. Eso no se ve así. Va a ser un cuerpo transformado. Recuerden lo que dice la misma epístola a los romanos. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Manifestación cómo? Con un cuerpo totalmente renovado. Entonces, ¿cómo se ve el hombre? ¿Cómo aplico yo la realidad del conocimiento de la epístola a los romanos a la realidad, por ejemplo, del campo del ser humano desde esa perspectiva? ¿Qué me dice acerca del ser humano? Pues que tiene un cuerpo que es valioso y ustedes dirán, ah, bueno, ya no los has explicado, pero yo quiero mostrarlo desde diferentes ópticas. Lo que yo estoy haciendo y lo que hacemos con estas clases es nutrir un pensamiento, una idea desde diferentes posiciones y esto lo hace emocionante. Entonces ahora les estoy mostrando la posición de la aplicación a la parte del tema del hombre, o sea, y el hombre es integral. Tenemos que verlo como el ser integral, o sea, no separado. Solo soy valioso porque soy un espíritu, no, soy valioso porque soy espíritu, alma y cuerpo. Bien, esto es lo importante. Ya después van a venir varios desafíos de dónde se forma el espíritu, si en el momento de la concepción o si estábamos desde antes de la fundación del mundo y fuimos insertados en el momento de la concepción de papá y mamá. ¿Cuándo nace el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Se puede pesar el espíritu? O sea, todas esas cosas son ya desafíos que van a surgir en la situación más adelante. Pero les estoy mostrando que con este desafío dije, bueno, voy a hacer una exposición general de definir qué es el hombre desde la parte, digamos, social o sociológica, desde la parte de que forma un conjunto, una tribu, es parte de una manada. Así desarrollé aquel mensaje en aquella ocasión. Y lo que le dice David, sé hombre, o sea, prácticamente en una época como la actual, ahora entonces el mensaje tiene un valor social. Trae una relevancia social en una época donde no hay claridad de identidad, donde estamos hablando de situaciones que la gente dice yo no soy binario. No sé si ustedes han escuchado la frase no, no binario. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Entienden? ¿Le han explicado a ustedes o han escuchado algún rumor sobre eso? ¿Quién me puede escribir o quién escribir aquí también en TikTok? ¿Qué significa cuando alguien dice no binario? Que me escribieron en el chat. Eso de la comunidad LGTBI, que ni hombre ni mujer apóstol, Es algo así. correcto, es correcto. Muy bien, viene de esa línea. Entonces, en una época donde se está distorsionando la identidad del ser humano, porque Génesis nos dice, y creó Dios al hombre, ¿ah? Al antropos, y lo creó como varón y hembra. En una sociedad donde quieren tergiversar este postulado teológico, no, 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 es que yo soy otra cosa. O sea, la Biblia dice, eres esto. Hay una claridad, es una situación directa. Entonces, en una sociedad donde se quiere tergiversar eso, la Biblia trae un valor impresionante y un valor casi también político, porque miren ustedes, estamos pasando, ahí les muestro otra vez el cuadrito, de pasar, aquí está en la exposición de la diapositiva, de pasar, de pasar de esto, de pasar de esto, mire, estamos trabajando el tema de aplicaciones, de pasar de la singularidad de hombre a la situación antropológica, ahora tenemos que tocar el gobierno, porque el gobierno quiere reglamentar o quiere dominar al ser humano. El Estado quiere adueñarse del ser humano. O sea, prácticamente como que ya se tomó su atribución y según el, el detrás de cámaras, oigan ustedes esto, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros no le pertenecemos a Dios, nosotros le pertenecemos al gobierno. O miren ustedes, o pónganse a pensar ustedes, porque en algunos países se está reglamentando de que hay situaciones donde les quitan los hijos a los papás. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿quién le da este derecho al gobierno o al Estado? ¿Quién le dio esta atribución? ¿En qué momentos? Obviamente, sí, en momentos de vulnerabilidad, perdón, de vulneración de derechos, en momentos de maltrato, por supuesto, tiene que haber alguien que defienda a los niños. Exacto, los derechos humanos, los derechos del niño, por supuesto, desde ahí tratan de legislarse, pero ahora se dice que el papá, ahora se está diciendo que los padres no pueden dar una orientación bíblica clara y correcta porque la sociedad dice que hay otros géneros. Entonces, si el niño quiere tomar la identidad que quiera, o sea, el papá
que es el primer ente educativo, no puede intervenir, porque prácticamente, me aprendí esta palabra estos días, es algo subyacente. Esos niños pertenecen al Estado. O sea, pónganse a pensar en esto. Pero nosotros desde la Biblia y desde el conocimiento de Dios decimos que le pertenecemos a Dios y Dios es el soberano sobre todo. Lo van a entender en el transcurso de la clase. Solo estoy haciendo este retomando. Pero miren ustedes cómo hay un cruce de aplico al hombre, pero el tema del gobierno tiene que aparece implícito aquí. El tema del trabajo aparece implícito aquí. El tema de la familia, o sea, por ejemplo, el trabajo, ¿cuántas horas yo tengo que estar trabajando para ser valioso, para considerarme como valioso entre la sociedad? Entonces es interesante porque esta mañana veía yo un meme y en el meme decía, ¿cuál es la diferencia entre el hombre moderno y el hombre primitivo, no? Entonces dicen que el hombre primitivo antes tenía que buscar su propio alimento, pescar, tenían que cazar, tenían que hacer su propia vivienda, etcétera. Ese es el hombre primitivo. ¿Y qué es el hombre moderno? El hombre moderno tiene que trabajar 360 días, 350 días al año para tener 15 días de poder salir a pescar, disfrutar al aire libre. O sea, ¿cómo se han invertido los papeles? O sea, y eso pues es un meme interesante. El hombre primitivo versus el hombre moderno. Y sí, ya la gente empezó a escribir en los comentarios, pero es que tú querías sin electricidad, que la comodidad, que etcétera, lo que tú quieras. Pero, ¿cuáles son las vacaciones del ser humano? Por ejemplo, mis vacaciones, ¿qué es una vacación ideal? Ir al bosque, ir a las montañas, ir a un lago, o sea, tener alguna aventura con la naturaleza. Para mí eso sería una vacación ideal. Entonces, lo que para el hombre primitivo era común de todos los días, para nosotros es un, digamos, a ver, un derecho que vemos en muy pocas ocasiones. Y eso, muchas personas tienen que a veces aplazar sus vacaciones porque hay una emergencia económica, porque hay que cubrir un costo, porque, etcétera. O sea, somos esclavos del sistema. Entonces, la Biblia trae un mensaje de libertad o de liberación, no solamente de espíritus malignos, sino también del engaño del sistema, o sea, de unas personas que tratan de adueñarse de nuestras vidas. Solo para mostrarles a ustedes cómo se maneja el triángulo de la aplicación aquí. Pero regresando a esta situación, aquí les escribí yo, o sea, les estoy mostrando un ejemplo de cómo empecé a aplicar al tema de la antropología, de lo que es el hombre en términos generales y especialmente a la parte masculina, ¿no? Porque la activación aquí, la intención de mi mensaje que ustedes pueden ver en la pantalla es activación de la masculinidad, cómo se ve una masculinidad cristiana. Muy bien. ¿Qué más escribí en este mensaje? Solo estoy dando un resumen. Está creo que en las redes sociales completo. Si alguien lo quiere, le puedo mandar el link. Am, en este caso de la prédica que yo di en aquella ocasión, es el sentido de lo que le está diciendo David a Salomón es ser un hombre que significa superar las circunstancias alrededor, o sea, superar todo tipo de circunstancias que se nos presentan y que no están al control de nosotros, que no son ideales, básicamente lo estoy resumiendo. Ese es el mensaje básicamente que yo estaba dando a entender ese día. Significa nosotros los hombres somos desafiados y también las mujeres, ¿por qué no? Somos desafiados a superar las circunstancias en las que nosotros nacimos. Y muchos de nosotros, o por no decir el 99% de nosotros, nacimos en circunstancias de desventaja, por supuesto. Entonces, un hombre no se queda eh, petrificado, ¿no? Como la nueva generación de cristal que dice, es que yo no tengo la culpa de la situación del país, yo no tengo la culpa de la situación en la que nací, de este siglo tan difícil, de la escasez de recursos, de la familia tan pobre. La generación de cristal se queda como víctima. Entonces, en una generación donde la gente se hace víctima, un mensaje como este es de que les desafía a ser, digamos, protagonistas de su historia, de la mano de Dios, por supuesto, sujetados de la mano de Dios. Esto trae una relevancia, o sea, un impulso importantísimo. Aquí ya les di ese ejemplo de qué hice la otra vez con ese mensaje. Hice una aplicación antropológica, o sea, al ser humano. Ok, eh, ya vimos la parte antropológica. Pregunta. Según la clase anterior, el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos, versículo 1, ¿es un pasaje cultural o transcultural? Les pregunto. Bienvenida, Maritza. También puedes dar tu opinión. Estamos viendo cómo se maneja el tema de la Biblia en aplicaciones modernas o aplicaciones del pasado. A eso me refiero con cultural o transcultural. Si encontramos un pasaje en la Escritura
que tenga una aplicación directa para este tiempo se le conoce como transcultural. Entonces el desafío es ese. Lean por favor Romanos 13:1 y díganme ustedes si Romanos 13:1 tiene una aplicación cultural o transcultural. Y les escucho. Y los leo acá en TikTok también. Bienvenida, Pastora Nancy, también. Que aprovecho y los voy saludando a todos. ¿Repites la pregunta? Sí, según lo que dice Romanos 13:1, díganme ustedes si tiene una aplicación cultural o transcultural. ¿Me puedes definir lo que es transcultural y cultural? ¿A qué sentido? Ah, ok, ok. Les mostraba yo que una enseñanza bíblica, cuando tiene una aplicación solo para las personas de esa época, se le conoce como una aplicación cultural. O sea, esa enseñanza no puede trascender a nuestra situación actual. Porque, y tenemos que evaluar cuándo es así. Si nosotros concluimos que esa enseñanza solo es para ese momento, entonces no podemos hacer mucho en esta época con eso. Como por ejemplo el pasaje que dice, no cocinarás en la leche del cabrito, así cosas como por ejemplo ese tema que lo vimos. Entonces eso es cultural y transcultural significa que a pesar de que lo vimos en el pasado como el mandamiento de no matarás, obviamente también tiene una aplicación en el presente, o sea, no debemos de matar ni en el pasado ni en el presente. A eso se refiere transcultural. Pues considero que va a ser transcultural, porque pues a lo que dice que todas las autoridades fueron sometidas por Dios. Ah, ok, muy bien. Entonces, tú tienes esa conclusión. ¿Alguien está además, todos están de acuerdo con lo que dice Marco en este momento? Que el pasaje de Romanos 13:1 es transcultural. A ver, Romanos 13:1. Sí, yo también digo lo mismo, apóstol, es transcultural. Perfecto, todos piensan, también Juliet. Aquí en TikTok, ¿qué piensan ustedes? A ver, aquí estoy leyendo, ¿no? Romanos 13 dice. Realmente por este, y si ustedes me preguntan por qué escogí Romanos para este curso, especialmente este es el texto, este es el verso. Toda alma, dice en esta versión, no me gusta que diga toda alma. Déjame buscar otra. Yo creo que no, que es cultural. ¿Tú crees que es cultural, Pastor Nancy? ¿Por qué? Dígame en el por qué. Yo también creo que es cultural, Ándale, mi amigo, mi apóstol Luis, ¿por qué piensas eso también? Dígame sus opiniones. porque en ese tiempo el Señor era el que ponía reyes y quitaba reyes. Ah, ok. Ajá, él los escogía prácticamente. Y hoy se escogen solos o hasta hacen algunas cosas incorrectas para poder quedar en la... Excelente, apóstol Luis, le diste en el clavo. Esta es la situación. O sea, era Dios directamente que ponía a estas personas. Entonces, yo también concluyo que es necesario que lo veamos como una situación cultural. En el caso de Roma, ¿por qué Roma era un imperio y por qué o sea, tenían en esta opresión a Israel? Porque Israel era la consecuencia, era un castigo dado por Dios. Ojo, esas autoridades habían sido colocadas por Dios a manera de opresión para el pueblo rebelde. Como no aceptaban el yugo, y Jesús les dijo, en el tiempo del Imperio Romano, lleven mi yugo y mi carga, es fácil. Pero como rechazaban el yugo de Dios, entonces Dios les mandaba el yugo de gente opresora. Era Dios el que les mandó ese estilo de gobierno dictatorial o autoritario o opresor para que, para que ellos aprendieran a valorar. Esto no debería de aplicar en nosotros.
No debería de ser así. Muchas personas lo han venido tomando de esa manera y lo aplican al tema de la eclesía, de la iglesia. Entonces, miren cómo este texto empieza a jugar roles. Hay predicadores que dicen, es que yo soy autoridad también colocada por Dios. Eh, entonces tienen que sujetarse de la manera que ustedes ni se imaginen. Por ejemplo, si ustedes googlean lo que significa la masacre de Jim Jones, se van a dar cuenta que fue un líder religioso que hizo que la gente tomara veneno para que se encontrara más rápido con Dios. Porque él decía, Dios me puso, Dios me dice y yo les digo. Dios me puso, Dios me dice y yo les digo, y entonces todos tienen que hacerme caso. O sea, el mal manejo de estos textos es lo que provoca la creación de sectas, movimientos de fanáticos, gente que no piensa, que no razona, y por ende vienen las crisis pues más terribles, los daños más aterradores que se puedan ustedes imaginar. Este pasaje tiene que ser de carácter cultural. Y si ustedes como ustedes me están acompañando, podrán ver qué fue lo que básicamente me inspiró. Y quiero hacer un énfasis. Si me regreso aquí a la imagen, recuerden que tengo que ver la aplicación con el tema del gobierno. Hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo alguien en el pasado aplicó el tema de Romanos al tema del gobierno. Vamos a mirarlo aquí. Miren esto. Pero no sin antes decirle que lo que quedamos en la otra clase es antes de llegar al tema de esa aplicación, decirles que es necesario evaluar también y entender que la enseñanza o la revelación es progresiva. Es uno de los factores que tenemos que mirar nosotros para poder aplicar correctamente una enseñanza. Ejemplo, principio de revelación progresiva, lo hemos visto en las clases, lo que sucede con el texto de 2 de Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:1. Están hablando del mismo tema. ¿Cuál es el tema? ¿Quién lo puede leer? Lo pueden ver en sus pantallas. Voy a ponerlo aquí de manera de presentación. Si se puede ver más grandecito, pero va a ser muy difícil. A ver. Ok, lo que puedo hacer es aumentar. ¿Si alcanzan a leer mi pantalla? ¿Cuál es el elemento? Y los que están aquí en TikTok, si pueden buscar en sus Biblias, revisen por favor Primera de Crónicas 21:1 y 2 de Samuel 24:1. ¿Cuál es el elemento común en estos dos pasajes? ¿De qué se está hablando? Y estoy aumentándolo también en los que estamos en el Zoom para que puedan leerlo. Que estoy aumentando el tamaño de la fuente. Aquí está, perfecto. ¿Cuál es el elemento en común? Recuerden que cuando trabajamos en leyes de estructura, encontramos que habían unas leyes que nos indicaban la parte contraria o la parte parecida. Y aquí hay un tipo de ley, a ver si se acuerdan del tipo de ley de estructura que estamos viendo. ¿Cuál es el elemento común de este pasaje, de estos dos pasajes? El censo del pueblo, Es correcto. ¿Cuál es el elemento diferente? uno fue guiado por Dios y otro por Satanás. Ajá, pero ¿cómo es posible entonces que sea el mismo evento y exista esta contradicción? Entonces, en la clase pasada les hablé que era revelación, principio de revelación progresiva. Si ustedes observan, entre más, entre más pequeño sea el número, más cercano está del año cero. Recuerden que es cuenta regresiva. Si ustedes observan, primero fue el libro de Samuel, fue escrito. Cuando fue escrito el libro de Samuel, la concepción de las personas de aquella época era que el bien y el mal provenían de la misma fuente, o sea, de Dios. Esa era su idea teológica de ellos.
al respecto de esa situación existencial. Pero ellos luego pasan, después del 931, bueno, entre el 931 y 722 es la fecha que se le atribuye a escritura al libro de Samuel. Pero cuando ellos van al cautiverio en Babilonia, que es en el 597, recuerden, es más pequeño que 722, o sea, están más cerca del año cero. Ellos aquí cumplen un propósito. Aquí ellos se dan cuenta que existe el diablo, es Satanás, es aquí. Entonces estamos hablando de un avance progresivo. Y cuando se escribe el primer libro de Crónicas, que es en el 450, o sea, está más cercano del año cero, entonces ya ellos hablan de Satanás fue el que causó esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven para el 3000? A ver, preguntas. Sé que causa inquietud. Mire, la gente que es enemiga de la fe va a decir, la Biblia de ustedes se contradice. No se está contradiciendo. No se está contradiciendo. Es un principio de revelación progresiva. Entonces, ¿cuál es la pregunta? A ver, háganla. ¿Qué les llama la atención de esta situación? Bueno, uno puede decir que de todos modos Dios es el que permite las cosas, ¿no? ¿En qué Mm, sentido Dios permite las cosas? sí, porque pues si Satanás conspira contra Israel, pues Dios permite las cosas buenas y las cosas malas Dios las permite. Ah, es una manera de resolverlo, claro. Es una manera de resolverlo, ¿sí? Sí, se vale, se vale. Se vale eso, sí es cierto. Lo hubiéramos podido resolver allí. Pero muy pocos, cuando están haciendo ejercicio de exégesis, se ponen a pensar en el tema de las fechas. El tema de las fechas, o sea, no había una contradicción, fue un proceso de revelación progresiva. La revelación progresiva nos saca a muchos de nosotros de un apuro cuando vemos una aparente contradicción. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué no les dijo Dios directamente de tal y tal situación? Recuerden que el mismo Jesús, cuando está con sus discípulos, les dice a sus propios discípulos, y eso que eran más avanzados todavía en aquel entonces, que esta gente de los profetas que vemos aquí, ustedes todavía no pueden sobrellevar ciertas situaciones, por eso no se las... Ahorita no pueden escuchar esto, ahorita no pueden entenderlo, ahorita no se lo voy a explicar, después lo van a entender, porque tiene que haber unos eventos, unos sucesos, unas activaciones, digamos, que les permite a ellos decir, tenía que ser de esta manera. Por ejemplo, a Pedro le costaba mucho entender la resurrección de Jesús, que Jesús iba a resucitar. Solo cuando Jesús resucita es que dice, tenía que ser así. Porque recuerden que Pedro trataba de evitar que Jesús fuera a la cruz, porque su mente le impedía ver esta posibilidad. O sea, se sabe que en el pasado profetas levantaron a otras personas, pero si Jesús moría, ¿quién lo iba a levantar? Entonces Pedro trata de reconvenir a Jesús y decirle, no, 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 esa cosa no te acontezca. Y tiene que Jesús regañar a Pedro y decirle, por tu boca me habla Satanás. ¿Eh? Entonces, tremenda regañada Jesús le da a Pedro porque su nivel de revelación era escaso. Pobre Pedro. Ahora nosotros somos más avanzados que Pedro porque conocemos toda la historia, todo el panorama, pero el pobre Pedro no. Pobre Pedro pudo entender la que era la resurrección después de haber vivido la resurrección. Y eso es a lo que se refiere Jesús. Ciertos eventos les van a permitir a ustedes entender ciertas circunstancias. Ellos no podían entender el Pentecostés hasta que el Pentecostés ocurriera. Hay revelación progresiva según los eventos que tenemos con Dios, por supuesto. Recuerden lo que dice Job. Vamos a hablar de revelación progresiva a nivel personal. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa así? Tenemos que, por ejemplo, cuando pasamos por un apuro, por algo que es imposible, por algo que es difícil, pues humanamente hablando,
cuando vemos la mano de Dios interviniendo en donde decimos, oh Señor, ahora mis ojos te ven. Hay una revelación progresiva, pero tuvo que haber un evento. No solamente es algo intelectual. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, podemos entender lo que nos dice el apóstol Pablo. Vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo desde esa perspectiva. Otro ejemplo de revelación progresiva o del uso de la herramienta el uso de la herramienta de la revelación progresiva para poder entender o poder aplicar a interpretación. Por ejemplo, herramienta, cópiense esta lista si pueden, o tómenle un screenshot o cuando vean el video, la hacen otra vez. Es importante que ustedes sepan las fechas en las que fue escrita cada epístola del apóstol Pablo. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando Romanos, pero Romanos es el escrito número 6 de Pablo. Pablo ya había evolucionado en muchas situaciones, ya había comprendido otras situaciones. Pero ¿cuál es la epístola más completa en donde vamos a ver más claridad de cosas? Por supuesto, la última epístola viene siendo la de Tito, el escrito número 10. ¿Cuánto crecimiento tuvo Pablo para llegar a Tito? Y miren que el escrito número 11 lo coloqué aquí en duda porque los expertos dicen que posiblemente Pablo no lo escribió. Pero si nosotros somos de los conservadores que pensamos que Pablo escribió Hebreos, Hebreo está súper avanzado con relación a la primera que escribió en Tesalonicenses, por ejemplo. Entonces, van a notar que hay una evolución teológica o un desarrollo teológico en la medida que él va escribiendo con el paso de los años, retoma un tema de la epístola anterior y acá lo formula de una manera más amplia. Él amplía cosas. Es interesante. O a veces no va a tener en cuenta, en un escrito que está posterior, no va a tener en cuenta ciertos detalles. Nos toca devolvernos al escrito anterior, porque Pablo dice, es que ya lo expliqué en el otro escrito, aquí voy a enfocarme en otro tema, entonces necesitamos ver el escrito anterior para ver cómo lo amplió en ese tema. Él puede, como un escritor, nosotros tenemos que ver que él puede estar manejando estos criterios de escritura. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, respecto a lo que acabamos de ver, por Sí, ejemplo, en en la cercanía a Cristo, ¿no? Se supone. sí. La revelación es que fue Satanás La respuesta es Satanás, correcto. el que ocasionó ajá. Ok. Buena pregunta, excelente pregunta. Qué bueno que no se quedan ustedes con la duda. Sí, tiene que haber una conclusión. La respuesta fue Satanás, por supuesto. Hay un pasaje que los puedo colocar a ustedes como ejemplo y es un pasaje oscuro. Ya ven ustedes cuando va a morir, ya va a morir Saúl, él consulta a una divina y él quiere saber si va a ganar o va a perder la batalla que tienen al día siguiente. Y la divina dice que ve al espíritu de Samuel. Entonces, la pregunta que muchos teólogos se hacen es, ¿si era el espíritu de Samuel o era un demonio disfrazado de Samuel? ¿Dios tiene comunión con los adivinos? O sea, ¿cómo vamos a usar un adivino para que un profeta de Dios venga a la tierra? No sé qué opiniones tienen ustedes al respecto de ese tema. ¿Cómo resolver ese conflicto ahí? No sé si han tenido experiencia con ese pasaje y si quisieran compartirnos las conclusiones que ustedes han sacado al respecto de ese pasaje. Se vale decir lo que se piensa porque no es nada definitivo. No se puede plantear algo definitivo. Es mi parte. Bienvenido, Richard. No te había saludado. Bienvenido. Pues yo creo que sí era el espíritu de Samuel, Ah, ok. porque bueno, yo lo pienso porque cuando dice que cuando se manifestó Samuel o el espíritu, puso, podríamos decirse, como en juicio a Samuel. O sea, como que le dio como un tipo juicio, pues, podríamos decirse. Ok. Entonces, eso es como que me hace como inclinarme, como que sí, porque la hechicera o lo que sea, declara que era el espíritu de Samuel, y Samuel se le parece a Saúl, y le da como palabras, pero como en juicio, pues, como declarando todo lo que estaba mal, pues. Entonces,
no sé, a mí me cuesta trabajo entender que sea un demonio. Ok, Marco, gracias por tu opinión. ¿Alguien tiene una opinión al respecto de ese pasaje? Oscuro, aclaro, es un pasaje oscuro. Creo que se llama la Divina de Endor, así es conocida en ese pasaje. ¿No se arriesgan? Nada más para respecto a que es un pasaje oscuro, pues ah, para los oyentes ahí en TikTok, ¿no? O sea, no quiere decir que es algo incorrecto, ¿no? En la Biblia, ¿no? Si no se refiere a ese evento, ¿no? Ah, explicar el concepto de oscuro, ¿te refieres? Sí, Ah, o sea, me lo planteas otra vez porque se escucha un poquito Pero lento. sí, me refiero que al decir oscuro, pues al pasaje oscuro es al asunto de esta divina, ¿no? Ah, ya, ya. Que de Ok, pronto se ¿por pueden qué se le llama malinterpretar ahí oscuro? Sí, algunas. es bueno aclarar, sí, para las personas que estén en TikTok. Qué bueno que me dice Apóstol. Se le llama oscuro porque no es de difícil Ajá, entendimiento. correcto. Ah, es importante hacer la aclaración, sí, tienes razón. No porque está hablando de temas oscuros, de hechicería o de maldad, no. Es un pasaje difícil de entender, se le aplica el concepto de pasaje oscuro, es porque no ha habido una claridad en ninguna de las edades o por muchos de los intérpretes una definición total acerca de cómo interpretar ese pasaje. Sí, sí, tienes razón. El concepto oscuro es que es de difícil entendimiento, porque también puede ser algo bueno y puede ser un pasaje oscuro. ¿Sí? Porque es de difícil, se refiere a un difícil entendimiento. Sí, es bueno aclarar esa parte. Gracias por el aporte. Sí, es cierto. Ahora, miren ustedes, continuamos con el tema de revelación progresiva. Creo que no escribí la fecha de la epístola a los Efesios. Si ustedes notan aquí, puse Corintios, Gálatas, Romanos, Filemón, Timoteo, Tito, Hebreos, pero no puse Efesios. ¿Alguien puede googlear en qué fecha fue escrito la epístola a los Efesios? Porque también es cierto que a veces podemos notar un progresismo o una situación complementaria. Complementaria. ¿Y por qué apunto a esta situación? Hago énfasis porque en el tema de dones espirituales van a notar que a veces unos dones aparecen en una lista y otros dones aparecen en otras listas, por ejemplo. En Romano tiene su propia lista de dones espirituales, Corintios tiene su propia lista de dones espirituales y Efesios tiene una lista aparentemente reducida de los dones espirituales que la gente llama dones ministeriales, pero como quiera que sea, son dones. Entonces, en ese sentido, se tienen que reunir tres documentos diferentes, escritos a tres destinatarios diferentes, para hablar de, por ejemplo, el tema de dones espirituales y poder construir una lista. Hay listas que contienen 21 dones espirituales, hay otras listas que tienen más, añaden más, y esto va a haber una cierta diferencia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir no tanto progresivo, sino complementario, en el caso del tema de los dones espirituales. O hay unos énfasis. Por ejemplo, si vamos a hablar de la carne, creo que Gálatas hace una muy buena claridad del tema de la carne, aunque lo tocamos en la epístola a los romanos, pero Gálatas hay una ampliación. Tendríamos que ver, pero Gálatas fue escrito anterior a Romanos. Entonces puede ser que Pablo manejó la idea de, ya lo expliqué en esta epístola, entonces voy a enfocarme a otros temas aquí en la epístola a los romanos. Vuelvo y digo, y aclaro, muchos de los escritores bíblicos nunca se imaginaron que esto iba a ser reunido en un compendio de todos sus escritos para ser conocido como lo manejamos hoy, la Biblia. Ellos escribieron como a manera de individual. Por supuesto, también el escritor en el caso de Pablo, ya ven que tenía mensajeros, tenía a Timoteo como mensajero, tenía a Lucas también y a otras personas. También escribía con la intención de que sus mensajeros pudieran leer y como que también apuntaba a ellos para que ellos pudieran hacer un compendio al menos personal
¿Qué es un compendio? Es una reunión de ideas y conceptos, al menos personal. O sea, Pablo está pensando en los destinatarios, pero también está pensando en los que llevan estas cartas, que sabían que las estaban leyendo y que podían armar las piezas de un rompecabezas. Entonces, desde esa perspectiva, Pablo, por ejemplo, que tuvo tantos escritos, estamos hablando de unos 12 escritos, es impresionante esto. Entonces, él para sus mensajeros, para sus colaboradores, estuvo pensando también en que ellos pudieran articular este tema de estas ideas. Es emocionante en todo caso. Lo que les quiero decir es, estamos profundizando en Romanos, llevamos 1 año y medio en Romanos, pero qué tan necesario es poder pasar por todos los demás escritos de Pablo para poder llegar a una nitidez y a una concreción más robusta de la verdad que estamos estudiando. Eso se hace desafiante. Ok, listo. Mientras seguimos, si alguien encuentra en qué fecha fue escrito Efesios, les voy a seguir hablando del tema de la revelación progresiva o revelación complementaria. Ahora vamos a ver el tema de Antiguo y Nuevo Testamento. Dice que la enseñanza o la revelación del Antiguo Testamento es incompleta sin el Nuevo Testamento. Esto es necesario. Aquí tengo el ejemplo, se los estoy mostrando en la pantalla. Como Hebreos 8:5 nos dice que los sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. O sea, vamos a hablar del tabernáculo, vamos a hablar del templo. El modelo del templo y el modelo del tabernáculo es un ejemplo de lo que está pasando en donde, en el cielo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. O sea, lo que estaba haciendo Moisés en el tabernáculo era un ejemplo de cómo funciona el sistema celestial. Y Colosenses 2:17 nos dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Vean ustedes. Como el altar del sacrificio en el tabernáculo representaba la cruz, prácticamente. ¿Ok? Como el candelero tiene un significado, la mesa de los panes tiene un significado. Toda esta situación que vemos acá. Aquí me escribió. Pastora Nancy escribió ni masculino ni femenino. Gracias, Pastora Nancy, por el tema de el aporte de definición de no binario, ni masculino ni femenino. Muy bien. Ok, llego a una de las partes que más me gusta de esta clase. Quería llegar en algún momento, como que le he tocado por los laditos, pero llego a uno de mis héroes modernos. Modernos me refiero al tiempo de la modernidad, siglo XX o siglo XIX, siglo XX de la fe. Uno de mis héroes de la fe, amigos. Por supuesto, no es muy tenido en el mundo pentecostal, pero en el mundo académico sí. Les voy a hablar del señor Karl Barth. El señor Karl Barth. Emocionante, amigos. Mi teólogo, uno de mis teólogos que me ha desafiado también a poder hacer este estudio. Ok, ¿por qué toco el tema de Karl Barth? Porque ahora voy a ver cómo se aplica una verdad, la hemos visto, vamos a ver cómo se aplica al gobierno y a la iglesia. Es una de las áreas de aplicación. Recuerden ustedes que aquí lo tengo, una de las áreas de aplicación, aquí está. Yo les dije a ustedes que toda verdad de Dios se tiene que aplicar al tema de gobierno, trabajo, familia, pero ¿cómo aplica la iglesia? Wow, esto es desafiante. Observen. Y la pregunta que yo hice para abordar el tema es, ¿en qué ayudó a Karl Barth el comentario a los romanos? Porque él hizo un comentario a los romanos, famosísimo. Y la problemática de la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué lo ayudó a él el estudio de romanos para desenvolverse en aquella época? Estamos hablando de estas dos fechas importantes. Y mire lo que escribe, esto lo puedes encontrar en las redes sociales, lo que escribe Karl Barth. Miren esto. Nosotros no debemos nuestras vidas a las autoridades, sino a Dios. Él está contestando y él está respondiendo al tema de Romanos 13:1, precisamente. Miren esto. Dios, su síntesis es, y se volvió en un principio, Dios no necesita que el Estado lo proteja a él y a su verdad. Oh, la propiedad privada y el libre comercio no son asuntos de importancia suprema. La humanidad no es la llave que abre la puerta del cielo. Miren, aquí vemos unos 3 principios, contemos. A ver, autoridad, Estado, autoridad y Estado vienen siendo parte de lo mismo. Propiedad privada es el segundo tema. Y tercero, la humanidad, la antropología de aquel entonces. ¡Wow! Hermanos, esto es exquisitez. Este hombre hizo páginas y páginas y páginas y páginas enteras de la epístola a los romanos
para sacarnos esta hermosa sustancia, este perfume chiquito, ¿no? El estrato que llaman. Ya saben ustedes que en el tema de los perfumes, con una pequeña cantidad de estrato pueden fabricar cantidades de perfumes, por supuesto de alta calidad. Pues este es el extracto de todo el trabajo de su vida de Karl Barth. Ok, entonces vamos a ver cómo el comentario a los romanos que desarrolló este importante teólogo influenció en aquel entonces en su sociedad y con el tema del gobierno, cómo contestó a la interrogante de la aplicación con el tema gubernamental. Entonces, primera situación, él empezó a escribir su comentario en 1916 y no aparece aquí, pero lo terminó en el 1919. Para los que les gustan los números proféticos, él terminó su comentario en el 1919. Para nosotros que nos movemos en la línea profética, el 19 es muy importante, significa cambio. O sea, el número 19 en el mundo profético no es una cábala, por supuesto, pero el mundo 19 significa, cuando aparece el 19 significa que termina una situación y comienza otra. Ok. Entonces, esto nos dice, para los que nos gusta la parte profética, ahí lo manejamos, el significado del 19. Reescribió su comentario en el 22, por supuesto, después de la Primera Guerra Mundial. Pero este es un comentario que se escribió para contestar al tema de la Primera Guerra Mundial. Pero, o despuesito de la Guerra Mundial. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial donde su teología se fortaleció en oposición a qué? Al nazismo, al movimiento de Hitler. Entonces, ¿en qué ayudó este comentario a Karl Barth y a la iglesia que conectó con esto? Primero, en detectar que el tema del nacionalismo era un tema idolátrico, amigos. ¿Eh? Ojalá ustedes pudieran investigar en la actualidad qué presidentes son nacionalistas y se darían cuenta de esto, cómo tiene una aplicación tremenda. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, ¿quién es nacionalista? Am, Agustín Laje sacó un video donde explica qué presidentes son qué. Pero bueno, hay unos amigos míos que dicen, profesores en México, que Obrador es nacionalista. Pero ¿qué significa ser nacionalista? Ok, tendríamos que develar esta situación para ver qué aplicación tiene en nuestra sociedad. Condenar la idolatría, condenar la idolatría nacionalista y usó el texto de Romanos 1:22 al 23. Se decían sabios, pero se volvieron necios. ¿Ya? Este texto, esta formulación, esta situación se convirtió en la base para criticar la adoración al Estado nazi. Yo les dije a ustedes que el movimiento de los nazis se fortaleció mucho porque pastores ayudaron a Hitler a subir al poder. ¿Cómo lo ayudaron? Con la teología que ellos estaban sacando. ¿Qué tipo de teología manejaban esos pastores? Una teología que se llama teología liberal. Muy bien. Entonces, ¿qué más usó? ¿Para qué le sirvió el comentario a los romanos a Karl Barth? Para denunciar la injusticia. O sea, por ejemplo, Romanos 3 del 13 al 18 iluminó, o sea, lo ayudó para hacer una condena directa y a la opresión de los nazis y precisamente levantar una resistencia contra este movimiento. Le sirvió también para proclamar la soberanía de Dios. O sea, él se basó en Romanos 11 del 33 al 36 y dice, oh profundidad de la riqueza, lo que habla ese texto, pues, le recordó a Bar que solo Dios es soberano y no el Estado nazi. No el Estado nazi es el soberano. Por eso los movimientos de izquierda chocan mucho con el movimiento de Cristo, del movimiento de la Biblia. Los movimientos de izquierda son una tendencia ateísta, son con una tendencia a la anarquía, a la anarquía. ¿Por qué razón? Porque Dios le quita el centro al ser humano. O sea, el centro no es el ser humano, esto es un antropocentrismo. El centro es Dios, el soberano Dios. Ok. Es un poquito de historia, pues, para los que les gusta la historia y un poquito de... ¿cómo se le puede llamar esto? Geopolítica. Ok, vamos aquí. Llama cosmovisión bíblica. ¿Una conmovisión que, Pastora Nancy? Acá lo llaman cosmovisión bíblica. Bueno, Ah, acá ok. hay varias partes, lo que estudian en los movimientos políticos desde las raíces judio-cristianas y no sobre las que estamos fundamentados, que son las grecorromanas. Oh, ok, perfecto, me gusta eso. Gracias, por la etiqueta que se le puede aplicar a esta parte. Muy bien. Entonces, si, o
O sea, ya vimos la aplicación de Karl Barth hacia el tema del gobierno, cómo se enfrentó contra Hitler, contra su partido político desde la Biblia. Él quitó el mito de que esa autoridad fue colocada por Dios. Él empezó a partir de ahí, empezó a trabajar y a minar. Imagínense nosotros que en la próxima plaga, ¿cómo se llama? En la próxima, esa enfermedad que hubo, pandemia. Pandemia. Imagínense que nosotros en la próxima pandemia podemos usar la epístola a los romanos para atacar los postulados que saque la ONU, que saque la OMS, que seamos lo suficientemente valientes y con conocimiento de causa para poder hacer, digamos, teología al respecto del abuso de poder que se genera con este tema de estas políticas de emergencia, que a través del miedo que tienen las personas, perdón, este, inician estos procesos de opresión y control. Entonces, ahora, ¿cómo se enfrentó contra la iglesia? Contra la iglesia de aquel entonces. O sea, la teología liberal reducía la fe a un tema solamente moral. Entonces, él se enfrentó contra esa teología, que veía a la fe como una cuestión solamente de moralidad y ética. O sea, Barr argumentó que la fe es una respuesta a la revelación de Dios en Cristo, no solo un manual de buena conducta. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que la gente de aquel entonces, la iglesia de aquella época empezó a pensar de que la Biblia era un manual de buenas costumbres, más que un tema de revelación y transformación. ¿Qué más? Barr, este teólogo, atacó el tema de centrarse en la experiencia humana. La teología, o sea, liberal, se enfocaba en ese asunto. Entonces, en ese sentido, este teólogo lo que hizo fue insistir en que la fe se centra en la acción de Dios, no en el progreso del ser humano. Porque en aquella época estamos hablando que estaba iniciando la modernidad. ¿Qué sucedió? El ser humano estaba descubriendo las vacunas contra muchas enfermedades, el desarrollo industrial, el avance. O sea, el ser humano se estaba convirtiendo como una especie de Dios. ¿Ves? Entonces muchos teólogos decían, pues la respuesta está en el ser humano precisamente, en el avance, en la capacidad, etcétera. O sea, pusieron su fe en el mismo tema humano. El ser humano se pasó a convertirse en una especie de ídolo o de Dios o en el centro de idolatría. No solamente Hitler, el ser humano en términos generales, la revolución científica, ya no necesitamos a Dios. Vuelvo y te digo, ya no necesitamos tener fe para la sanidad porque ahora tenemos medicinas para todo. Pero ¿qué resulta? Y acontece que la modernidad desilusiona a la humanidad y aparece el movimiento posmoderno, que es algo que tenemos que en algún momento revisarlo y que Dios nos dé sabiduría para tener claridad entre las diferentes épocas de la humanidad, porque ahora nosotros leemos la Biblia para enfrentarnos a la posmodernidad, que no se sabe qué es peor, si la modernidad o la posmodernidad. Bueno, también se opuso al tema de racionalizar la fe. Por ejemplo, ¿qué hacía la teología liberal? Tenía que ser lógico lo que aparecía en la Biblia, y si no era lógico, entonces no tenía consistencia, pues. Si Jesús caminó por las aguas, la teología liberal, como a manera de un ejemplo, no estoy diciendo que dijeran eso, la teología liberal decía, es que seguramente estaba bajito el agua, es que seguramente habían unas piedras por ahí, Jesús caminó sobre las piedras, o sea, la teología liberal le quitaba lo místico, le quitaba la parte milagrosa a los eventos de la Biblia, prácticamente, tenían que ser lógicos. Ellos buscaban alguna argumentación lógica. Muy parecida a lo que vivió Pablo en la época del Sanedrín. Ya ves que el Sanedrín se divide en dos tipos de movimientos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en los ángeles, pero los fariseos sí. Como ven ustedes, qué tremendo. No creían en la resurrección de los muertos los saduceos, los fariseos sí. Qué impresionante eso. Eso que pasaba en el Sanedrín llegó a verse en el siglo XX, puertas del siglo XX, terminando el XIX, entrando al XX. Atacó el tema de que se ignoraba la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué razón? La teología liberal intentó minimizar la doctrina de la Trinidad, pero Barr consideró esencial para entender la revelación de Dios ese tema. ¿Y por qué atacaron ellos o por qué ellos minimizaron el tema de la Trinidad? Porque en algún momento tratando de ver a Jesús más como un maestro, más humano, y le quitaron el título de la divinidad. Preguntas, ¿cómo ven esa parte? ¿Cómo ven esa parte? Si la Biblia era un manual de vida, si la Biblia no habían en tantos eventos milagrosos, entonces Jesús incomodaba.
no lo vean como este ser Dios, este ser poderoso que es Dios hecho hombre. Ellos quitaron la parte de la divinidad. Por eso el énfasis en la Trinidad no era muy fuerte en el tema de teología liberal. Les digo, no la he leído toda la teología liberal, pero mucha gente se hace casi atea cuando estudia teología liberal. Se desaniman de la fe, amigos. Entonces, Karl Barth tuvo que enfrentarse contra toda esta iglesia que había abrazado estos conceptos liberales, amigos. Más que liberar a la gente, lo que estaba era quitándole a la gente esta fe. Estaba dañando a las personas esta teología. Y predicar un Jesús histórico. Mire, esto es tremendo. Hasta el día de hoy se ven en los seminarios. La teología liberal se enfocaba en un Jesús histórico, separado del Cristo de la fe. O sea, ellos buscaban al Cristo real del Cristo que inventaba la gente que hablaba de Jesús. Ellos decían, es que la gente aumenta las cosas. Entonces el testimonio de Jesús no es tan importante como las mismas palabras de Jesús. Para ellos la Biblia se hace más delgada porque sacan la parte de los milagros y se centran en los dichos de Jesús. Miren este fenómeno de esta situación. Y contra eso, este hombre de Dios se enfrentó. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en esta época moderna? ¿Qué es lo que la gente está diciendo acerca de Jesús? ¿Qué es lo que la gente está diciendo, la iglesia está diciendo acerca del Espíritu de Dios? ¿Es real? ¿Es exageración? ¿Está desinformado, o está desenfocado? ¿O es correcto? Entonces, nosotros tenemos que revisar en la escritura, tenemos la responsabilidad, al menos para decir lo siguiente: yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan ustedes a quién van a servir. Porque esto puede ser voz populi, o sea, puede ser la voz de muchos, de la mayoría. Y estamos en una época donde dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente se amarre a eso y diga la voz del pueblo es la voz de Dios? Error. Entonces dicen, la democracia es la verdad, pero ustedes saben que la mayoría son manipulables. Usted regálele en unas votaciones, en unas elecciones, regálele dinero a la gente y ese es el candidato por el que van a votar. No porque la gente sepa que es el correcto. Es porque la gente es fácil de manipular. Entonces, la democracia no es el elemento ideal para decir que ahí está la verdad. No porque la mayoría lo dice es lo correcto. Todas estas cositas, amigos, el estudiar la Biblia con conciencia nos ayuda a revisar estas cosas. Por eso a veces somos los verdaderos políticos. Realmente los estudiosos de la Biblia sí somos los verdaderos políticos porque sí sabemos el conocimiento de causa. Hay una declaración que escribió este hombre, Karl Barth, que se llama el documento, la declaración de Barmen. Entonces, en ese documento, Karl Barth escribió contra el nazismo y la idolatría del Estado. Por eso le estábamos hablando de que el Estado trata de dañarse de la familia, trata de dañarse de nuestros hijos, trata de dañarse de nosotros. El Estado nos puso un número y nosotros decimos, es que es necesario identificarnos, pero nos pusieron un número. Para el Estado, ¿qué somos? No somos John, no somos Antonio, Marco, no somos Luis. Para el Estado, ¿qué somos? La CUR. Un número. Eso somos para el Estado. O sea, como ganado. Como el ganado que lo marcan. Eso somos para el gobierno. Un número más. Somos ganado, amigos. Somos un ganado que lo reclutan para, si hay una guerra, al ejército, servicio militar obligatorio, nos ponen como carne de cañón. Somos personas para esclavizar, por supuesto, exceso de horas laborales, para aumentar la productividad y la calidad humana se pierde, la calidad de vida. Eso somos, un número más, amigos. Ganado, ganado. Entonces, ¿Cristo cómo nos ve? Por eso la Biblia dice, cuando la Biblia leamos que dice, y le voy a dar un nuevo nombre, no da un número. La bestia pone un número. La bestia va a poner un número, pero el Dios eterno da un nombre y un nuevo nombre. Al que venciere le daré un nuevo nombre. Dios da nombres, el sistema pone números, porque Dios da valor. Los nombres significan, los nombres traen significado. ¿Cómo ven, amigos? Opiniones hasta allí. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer un movimiento revolucionario o no? Nosotros los hijos de Dios contra el sistema.
¿Ah? ¿Cómo lo ven? Está muy interesante. Él tiene un libro, Carl, este, tiene un libro o escribió un tratado o qué tiene para buscarlo, a ver si no había Ah, escuchado claro. hablar de Claro, él. claro, claro, Richard. Él escribió, está esta declaración que es como las tesis que hizo Martín Lutero. Puedes Ajá. buscar en la red la declaración de Barmen, pero escribió el comentario a los romanos. Lo que estamos haciendo nosotros, que estamos comentando a los romanos, él lo hizo en esa época. Entonces, ese es el documento, no sé cuántos tomos trae, creo que son varios tomos. Es grandísimo ese comentario, pero ese fue lo que él escribió, lo que lo hizo famoso, el comentario a la carta a los romanos. Lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. O sea que él es nuestro punto de referencia. Un solo hombre con la carta a los romanos revolucionó la sociedad en aquella época. Nosotros también podemos hacer cosas maravillosas. A eso es lo que yo les quiero llevar. Entonces, son las dos cosas que yo conozco de él, aparte que pudo ha hecho otros ensayos y otro tipo de documentos, pero las dos cosas que resaltan de él es el comentario a los romanos y esta declaración que hace. Lo pueden descargar, creo que yo lo había descargado. Ese comentario. Si lo encuentro en mi computadora, les mando el enlace. Si no lo encuentran, me comprometo a mandárselos a ustedes para que lo puedan tener y se puedan emocionar. Pero la idea es que lo lean hasta que ustedes terminen su comentario a los romanos, para que luego comparen sus resultados con lo que él escribió. Porque recuerden que la temática de este estudio es esa. Yo primero me voy a meter en el texto, Dios me va a hablar a mí, voy a sacar mi síntesis, voy a sacar mis aplicaciones y luego sí, después que diga y me sienta satisfecho, acabé, comparo con los escritos de otros hombres de Dios, con otros teólogos, con otros comentaristas, para que ustedes digan, wow, llegamos a la misma conclusión y yo no pensé, o sea, no me lo imaginé, para que ustedes se sientan así, pues, de que pueden ser usados por Dios de esa manera tan tremenda. Gracias, Pastor Nancy, por darme la fecha de la epístola a los Efesios. Fue en el año 60 y 62. Perfecto. Entonces, esos son los dos temas, Richard. ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece el asunto? Sí, muy bien. Voy a buscarlo para ver. Sí, suena muy interesante. Sí, creo que aquí voy a ver si mi computadora lo tengo. A ver, yo lo bajé, pero les digo, no lo he leído. Solo he visto notitas nada más. Comentario Carvar. Vamos a ver si lo encuentro. Carvar. No, no lo tengo aquí. A estar en otro disco duro. Comentario a Romanos. Comentario a Romanos. Vamos a ver si me aparece en mi sistema. No está. Sí, es un texto bien pesado, es un PDF grandote. Ok, Carvar. Puedes encontrar resúmenes. Carvar, carta a los romanos, Carvar. Aquí está, miren. Aquí tengo el PDF, vamos a ver. Está en Word, pero a ver si esto es un comentario es el comentario del comentario. Voy a abrirlo a ver. Ya me motivaron ustedes para revisarlo. Mira, tiene esta portada, Carta a los Romanos, 314 páginas. Ah, no, no está tan grandote. No sé si es un resumen. Carta a los Romanos. Y aquí está. Carvar, un profeta del siglo XX. Le dieron el rango de profeta, ¿cómo ven? Sí, es como un resumen. Es un resumen de su obra. Es un resumen de 314 páginas. Wow, miren, aquí está el documento. O sea, es que su documento original son varios tomos. Sus escritos son muy grandes. Ujú. Aquí como que están comentando lo que él escribió. Pero les digo, no lo he leído porque no he querido luego de que termine mis estudios, quién sabe cuándo, creo que pronto. Cuando termine toda mi revisión de la carta a los romanos, lo voy a revisar para comparar con lo que él hizo. Me voy a meter de lleno, hermanos. Yo les voy a proponer esto. ¿Qué tal si ustedes, de verdad, hacen una agenda de aquí al 2030, volviéndose expertos en los escritos del apóstol Pablo, volviéndose expertos en el tema de Romanos? ¿Qué les parece a ustedes esa propuesta? O sea, que cuando ustedes estudien la Biblia, la estudien con un derrotero, con un sentido, con un propósito. Sería genial. ¿Cómo ven?
¿Sí se animan? Ya saben que hay una agenda en la ONU que se llama la Agenda 2030 y por eso les propongo, de aquí al 2030, de aquí al 2030 todos nos hagamos expertos. Obviamente nosotros vamos a tener otras capacitaciones, pero ustedes en lo personal puedan seguir avanzando en esto. Es que hay mucha tela para cortar. Esa es la propuesta que les quiero dejar. Ok, pues eso ha sido todo por hoy, mis amigos. Yo le estoy sacando hay mucha tela para cortar. Yo estoy disfrutando este proceso de mi vida. Para mí es una gran etapa, un gran momento conocer este tema teológico tan avanzado, profundizar en él, poder aplicarlo en mi vida. Entonces hay mucho para decir. Igual, les voy a mandar el que tengo aquí de Carta a los Romanos de Karl Barth, por si le quieren echar un ojito mientras tanto, para que puedan tener esta noción de qué fue lo que escribió él. Se lo voy a mandar, creo que se lo voy a poner en la plataforma. Ahí voy a colocarle la liga para que lo descarguen, si no lo encuentran ustedes, por supuesto. Y pues un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga mucho. Qué padre que se conectan todos los lunes y que hemos avanzado un poquito más en el tema de aplicación. Ya vimos un ejemplo, cómo lo hizo Karl Barth con el tema de la iglesia y el gobierno, cómo fue que aplicó la epístola a los romanos. Nos desafía a nosotros a cómo hacer aplicaciones también. Y eso. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones, apóstol. Muchas gracias. Amén. Dios los persiga. Digo, los bendiga. Amén. Bendiciones, chao. Gracias, bendiciones. Amén. Gracias.